¿sí? Vamos a pasar a nuestra sesión, ¿sí? Y nos quedamos hablando acerca de los ácidos nucleicos, hablamos todo lo que refiere al ADN. Vamos a recordar un poco también, sí, vamos a recordar, es necesario siempre recordar, ¿no? Remover un poquito los conocimientos de la semana pasada para traerlo de nuevo acá y sean una base para desarrollar los nuevos conocimientos, ¿sí? Pero ahora más orientado a los ácidos, otro tipo de ácido nucleico, que es el ARN, ¿no? Solo para recordar, ¿sí? Solo para recordar, a ver, solo para recordar, ¿no? Nosotros cuando comenzamos la sesión pasada, hablábamos acerca del dogma central de la biología molecular. Este dogma central consistía pues en que la información que estaba en el ADN, ¿no? La información genética. ¿Y dónde está esa información genética? En tus células. ¿En qué parte de tus células? En el núcleo. ¿Te acuerdas? En el núcleo estaba esa información genética. Esta información genética que estaba en el ADN, en el núcleo de las células, ¿no? Se almacenaba una información genética para formar proteínas. Era la forma como se expresaba el ADN por medio de las proteínas. Y las proteínas le daban la forma a la célula, a los tejidos, a los órganos, a nuestro cuerpo, ¿no? El color de la piel, la forma de tu cabello, tus ojos, ¿no? Es debido pues a estas proteínas que se sintetiza, ¿no? Por la información que está ¿dónde? En el ADN. Ahora, una proteína se forma pues en los ribosomas. Los ribosomas están en el citoplasma y el ADN ¿dónde está? En el núcleo. Entonces, para llevar esta información hasta los ribosomas participaba otra molécula, el ARN. ¿Te acuerdas? Entonces, acá había un flujo de información donde de ADN se copiaba la información hasta ARN. Del ARN se llevaba esa información a los ribosomas para que los ribosomas formen las proteínas. ¿Te acuerdas? Ahora, además, esta información genética que estaba en el ADN tenía capacidad de duplicarse, tenía una capacidad de replicarse. Y este es un mecanismo importante para la continuidad de la vida. Si las células no se duplican, entonces, ¿cómo explicamos pues que de una sola célula, ¿te acuerdas tu célula huevo fecundado cigoto? Tengamos pues los más de 50 trillones de células. Entonces, el ADN que estaba en la célula pasa de las células madres a las células hijas. ¿Cómo explicamos que todo este ADN que está aquí pasa a las células hijas? Toda esta información genética. Es que el ADN, antes de dividirse, se duplica, se replica. Este es el dogma central de la biología molecular. En esta parte vamos a hablar un poco de este ARN, de qué está haciendo, mira, para llevar la información del ADN hasta los ribosomas para que formen proteínas. En esta primera parte, ¿no? Y luego en la segunda parte hablaremos un poco de este mecanismo, el mecanismo donde el ADN se duplica con la finalidad ¿de qué? De mantener la continuidad de la vida. ¿Cómo llamas a este proceso donde una célula forma otras células? ¿Qué nombre le das a este proceso donde una célula forma nuevas células? Este proceso tiene que ver con la reproducción celular. Si no hay duplicación de ADN, no hay reproducción celular. Y si no hay esto, profe, entonces no hay vida, ¿no? Yo hice pasar con nuestros huevos, ¿te acuerdas espermatozoide con ovocito? Clase pasada, se juntaba una sola célula. ¿Se quedó allí? ¿Eso se quedó ahí, punto? No, se duplicó. Claro, es que entonces si no hubiese habido reproducción celular, no estaríamos acá presentes. Y para que haya reproducción celular, entonces el ADN tiene que hacer esta actividad, replicarse, ¿no? Yo te saco una célula, una sola célula.
Y esa célula que yo te extraigo puede ser de tu cavidad bucal, de tu cabello, ¿no? Como en las películas, ¿no? ¿No? Yo te saco una sola célula. Y en esa célula, ¿qué cosa está? Está tu ADN. ¿Y ese ADN, de dónde proviene ese ADN? De tu primera célula, de tu huevo cigoto, porque todo es duplicación, ¿sí? Es como una copia, ¿no? Tengo acá una hoja y quiero que esta hoja darle a todos ustedes. ¿Qué hago con esta hoja? Lo copio, ¿no? 29 veces y te mando. Cada uno tiene una copia idéntica. Cada célula tiene una copia idéntica. Yo con esa célula, bajo ciertas condiciones, podría formar también un ser vivo. Yo podría clonarte, como quien dice, ¿no? Clonarte, ¿no? Como lo vamos a ver en, repasando historia un poco del avance de estos ácidos nucleicos. Bien, bueno, este es un marco general, ¿sí? Para seguir, para de repente situarnos en lo que vamos a continuar, ¿no? Hemos recordado un poquito, ¿no? Alguna cosita que hemos hecho, ¿sí? Ahí está. El ácido ribonucleico, ¿no? El ácido ribonucleico, a diferencia del ADN, ¿no? Mejor vamos con cosas comunes, vamos con las cosas comunes. El ácido ribonucleico, vamos con las cosas comunes. Como un ácido nucleico, presenta como unidad al nucleótido, ¿no? Eso tú ya lo sabes. Nos hemos dado bastante tiempo, incluso para que quede más, yo te dejé la tarea que hagas pues tu diario de aprendizaje para que me vuelvas a decir lo que escuchaste en la clase. ¿No te das cuenta? ¿No? Ese es el diario de aprendizaje. Oye, vuélveme a decir con tus palabras lo que escuchaste en la clase, ¿no? Es una herramienta metodológica de aprendizaje que usamos los docentes, ¿no? Sí, es una forma de obligarte, ¿no? De decirte, oye, quiero que me vuelvas a decir lo que escuchaste en clase, o qué entendiste, ¿sí o no? Para que esto en tu memoria a mediano plazo se vaya quedando, ¿no? Porque en corto plazo sí o sí se queda. Yo hago un examen después de cada clase, todos sacarían 20, ¿no? El problema está después de un día, 2 días, 3 días. Bueno, ya uno, como a veces no suele, te lo digo con toda sinceridad, no solemos de repente repasar lo que el profesor nos ha planteado, entonces lo vamos olvidando como todo en la vida, no vamos olvidándolo, ¿no? Entonces esas tareitas hacen que de repente, oye, no se olvide tan rápido, al contrario, ¿no? El nucleótido es la unidad de los ácidos nucleicos y no es la acepción en el ARN. Mira, ahí ves un nucleótido, acá ves otro nucleótido, acá ves otro nucleótido. Entre nucleótidos se están enlazando, mira, acá por el extremo 3 y el extremo 5. Por el extremo 3 y el extremo 5 se están enlazando entre los nucleótidos. Donde el primer nucleótido tiene el ácido fosfórico en el extremo 5 y el último nucleótido tiene el ácido fosfórico en el extremo 3. Por eso se dice que la cadena siempre avanza de 5 a 3 prima, de 5' a 3'. Nucleótido, cadena de nucleótidos, ¿no? Y algo que también observamos, por ejemplo, que en el ARN voy a encontrar a esta base nitrogenada. ¿Qué base nitrogenada es? El uracilo. El uracilo. ¿El uracilo voy a encontrar en el ADN? No en el ARN. Ajá, en el ARN. Sí, ahí está. Entonces, esto, esto viene a ser, mis queridos estudiantes, ¿no? Ya. Esto viene a ser el ARN, ¿no? Entonces, ¿qué otra diferencia le encuentras con el ADN? Que sea evidente ahorita, ¿no? Este es ARN. ¿Qué otra diferencia estás encontrando, por ejemplo, acá? Además de lo que yo te he dicho esto. Aparte del uracilo, ¿no? Del hidrógeno que se encuentra en el carbono 3. No, y no tanto, ¿ah? Porque es igual. Este carbono 3, el carbono 3 con el fosfato, ese enlace es igualito en el ADN. Es igual en el enlace, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? El ADN, ¿cuántas cadenas de nucleótidos era?
2. Claro, eran 2. En cambio, el ARN, como tú ves, ¿cuántas cadenas de nucleótidos tiene? 1. Una. Ahí está otra diferencia. El ADN tiene 2 cadenas de nucleótidos. ¿Te acuerdas de la doble hélice? Que estudiamos la doble hélice de Watson y Crick. En cambio, el ARN tiene una sola cadena. ¿Sí? Tiene una sola cadena. Entonces, esa es otra diferencia. Bueno, aparte está la función. Que ya lo comentaba en la primera parte, ¿no? Aparte está la función que cumple cada uno, ¿no? Uno, ADN, almacena la información, mientras que el ARN se encarga de llevar esa información a los ribosomas, ¿no? Son dos funciones diferentes. Son dos funciones diferentes. Araceli me comenta, voy a hacer un paréntesis acá, dice profesor, los que iban a exponer la semana 14 pasan a exponer la semana 15. Es que, a ver, sigue siendo, a ver, el seminario es en la semana 14, ¿sí o no? ¿Cuándo toca la semana 14? La próxima semana. Pero la próxima semana es Shirkon, entonces esa semana no hay nada de clases hay. Esa semana como si no existiera en el calendario. Por lo tanto, todo lo de ahí pasa a la siguiente semana. O sea, nuestra semana 14 es como si se hace un paréntesis, sigue siendo la siguiente semana, ¿no? Corre. ¿Sí? Entonces, formas de expresar este ácido ARN de manera lineal, ahí lo tienes, ¿no? Son diversas formas de expresarlo. ¿Estamos? Ahí está. Entonces, esta molécula, este ARN, como te comentaba, ahí está, mira el enlace que forma, es un enlace fosfodiéster, ¿sí o no? Está formado por un conjunto de nucleótidos, se llaman ribonucleótidos, formando una sola cadena. Una sola cadena. ¿Estamos? Tipos de ARN, ¿sí? Acá tengo un esquema que te lo voy a explicar, pero quiero explicártelo primero con estos garabatos. Estos garabatitos que tú ya conoces, ¿eh? Molécula que contiene la información genética ADN. Información genética para formar ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Proteínas, ¿no? ¿Qué son estas las proteínas? Son cadenas de aminoácidos. ¿Estamos? Ahí está. Pero para que la información del ADN llegue ¿hasta dónde? Hasta los ribosomas, que son quienes forman las proteínas, necesita de una molécula mediadora. ¿Quién es esa? El ARN. Entonces, este ARN, atendiendo el proceso de síntesis de proteínas, vamos a encontrar 3 tipos de ARN. ¿Sí? Vamos a encontrar 3 tipos de ARN. ¿Sí? Vamos a encontrar el llamado ARNM, el ARNT y el ARNR, ¿sí? Los 3 tipos de ARN, ¿sí? Cuando yo te digo que la información del ADN es copiada por el ARN y esta llevada a los ribosomas para que los ribosomas sinteticen proteínas, me estoy refiriendo a un proceso que recibe el nombre de la transcripción. En este proceso llamado transcripción se copia la información del ADN en una molécula llamada ARN mensajero. Ah, mira, acá está el mensajero. Este mensajero, como ya te he enseñado, ¿qué cosa es? Es un ARN. ¿Cuántas cadenas tiene el ARN? Una sola cadena. Esa cadena va del extremo 5 al extremo 3. ¿Sí?
y está formado por una secuencia de nucleótidos, ¿sí? Secuencia de nucleótidos, ¿no? Nucleótidos que pueden tener, ¿no? Nucleótidos, quiero darte el dato exacto, ¿no? No lo tengo acá, pero voy ya. A ver, nucleótidos que pueden ser el nucleótido de adenina, uracilo, guanina, uracilo, uracilo, citosina, citosina, adenina, adenina, guanina, citosina, guanina, uracilo, guanina, adenina. ¿Ya? Hasta ahí nomás, solo como ejemplo, ¿sí? ¿Qué base nitrogenada no voy a encontrar en el ARN? Timina. La timina. Por eso no hay T, si te das cuenta. No hay timina, ¿sí? Entonces, este de acá, chicos, que ustedes están viendo, y yo le estoy llamando ARN mensajero, ¿de dónde se ha formado este mensajero? Se ha formado de acá, de una secuencia de ADN que se ha copiado y se ha obtenido el mensajero. ¿Cómo se llama ese proceso? Transcripción. Ahora el mensajero, como su nombre lo dice, está llevando el mensaje. ¿A dónde va a llevar este mensaje? Este mensaje lo va a llevar ¿a dónde? Lo va a llevar hacia las estructuras que forman proteínas. ¿Cómo se llaman esas estructuras? Ribosomas. Para que los ribosomas lean el mensaje y formen ¿qué cosa? Formen proteínas con esta información. Y tú dirás, profe, ¿con esta información se puede formar proteínas? ¿Está loco? Porque yo sé que las proteínas están formadas ¿por qué? ¿Por qué están formadas? Por Aminoácidos. aminoácidos, ¿no? Es que cuando esta información del mensajero llega a los ribosomas comienzan a hacer la lectura, leen, hacen un proceso que toma el nombre de la traducción. Cuando yo veo el mensajero, acá yo veo aminoácidos. No, profe, está mal, acá no hay aminoácidos, acá hay nucleótidos. No, acá hay aminoácidos. No, profe, acá hay nucleótidos. Es que yo conozco un lenguaje que tú no conoces. Yo conozco el lenguaje del código genético. Es como conocer un idioma que tú no conoces. ¿No? Acá en el mensajero, acá hay información para formar proteínas. Solo que está codificado. En un código genético, acá está la información. ¿Sí? Cuando el ribosoma lee el mensajero, lo lee en cada 3 nucleótidos. Primero comienza del extremo 5. Lee primero este nucleótido. Luego lee estos 3 nucleótidos. Cada 3 se llama triplete. Lee estos 3 tripletes. Luego estos 3 de acá. Estos 3 de aquí. Bueno, por último, el que está al último, ¿no? Estos 3 de acá. Cada 3, adenina, uracilo, guanina, ¿no? Estos 3 nucleótidos representados por estas bases nitrogenadas reciben el nombre de codón. Por eso se dice que el ARN está formado por codones. ¿Cuántos codones ves en el esquema, chicos? 6. 6 codones, ¿no? Obvio que un mensajero tiene más de 6 codones, solo que yo lo estoy poniendo solo a manera de un ejemplo, ¿sí o no? ¿Sí me entiendes, no? Solo para que se pueda entender. Entonces, el ribosoma va a leer los codones. Cada 3 codones dicen un aminoácido. Cada 3 codones dicen un aminoácido.
Por ejemplo, el codón A o G le dice al ribosoma, el primer aminoácido que tiene que estar en esta cadena de aminoácidos es el aminoácido llamado metionina. El siguiente codón, U, le dice al ribosoma, el segundo aminoácido que debe estar en la cadena de aminoácidos es la fenilalanina. Y así, va leyendo por cada codón, hasta que se va a encontrar con su último codón, que es el codón UGA, que le dice, hasta allí no va. Le dice al ribosoma, se terminó de formar la proteína. Es el último codón. ¿Sí? Esta relación codón con aminoácidos, ¿qué cosa es? Es el código genético. ¿Sí? Ahí está. Profesor, y el otro ARN, transferencia. Esta transferencia es un ARN que tiene una forma, comienza con el extremo 5, como todo ARN, ¿no? Ahí están los nucleótidos, pero forman luego unos brazos que se abomban, ¿no? Forman unos brazos que se abomban. Por eso le dicen, este ARN tiene forma de hoja de trébol. Y termina en el extremo 3. Ahí está. Profesor, disculpe, ¿cómo se llamaba el primero? ARMN. M. Ujú. M. Se Mensajero. llama ¿M de qué? mensajero. ¿M de qué? Mensajero. Mensajero. M de mensajero. Acuérdate, te ayuda bastante, ¿eh? Que te acuerdas M de mensajero, está llevando el mensaje. ¿Y este mensaje de dónde lo está llevando? ¿De dónde? Del ADN. ¿Hasta dónde lo lleva? Hasta los ribosomas. Ribosomas. Ya está. El que te estoy explicando ahorita se llama T. Transferencia. T de transferencia. ¿Sí? Es igualito, mira, es igualito. Pero solo que este se enrolla y forma una forma de hoja de trébol. Si tú el extremo 5 lo jalas para un lado, para la derecha, y el extremo 3 lo jalas para la izquierda, lo vas a estirar y formas una sola cadena también. Pero no, este tiene esta forma. Y en transferencia también tiene un papel en este proceso de la síntesis de proteínas. ¿Cuál es su papel? Para yo formar proteínas, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Aminoácidos. Aminoácidos. Por lo tanto, a los ribosomas tienen que llegar aminoácidos. El transferencia tiene esa función. El extremo 3 del transferencia se une a los aminoácidos. ¿A qué aminoácido, profe? A todos los aminoácidos. Y acá tiene que recordar aminoácidos. Por eso hemos llevado una clase de aminoácidos y proteínas, ¿no? Tú sabes que habían 20 aminoácidos, ¿sí o no? Uno de esos 20, por ejemplo, era el aminoácido llamado metionina. Entonces, un ARN de transferencia se une al metionina. Profe, otra transferencia se unirá ¿a quién? A la fenilalanina. Otro se unirá a la valina, a la alanina, a la glicina, al glutamato, a la isoleucina, al triptófano. O sea, cada transferencia se une a un aminoácido. ¿Y por qué se une al aminoácido? Una vez que el transferencia se une al aminoácido, todo esto que está acá ahora, el transferencia va a transportar, va a llevar a este aminoácido, ¿a dónde lo va a llevar? ¿A dónde lo lleva? A los ¿A dónde lo lleva? Ribosomas. A los ribosomas. A los ribosomas lo lleva. ¿Y por qué lleva los aminoácidos a los ribosomas? Porque los ribosomas que van a sintetizar Proteínas. proteínas.
Sí, pero para que el ribosoma sintetice proteína, ¿a quién tiene que leer? Al ARN mensajero. Al mensajero. Y va a leer, ¿cómo lo va a leer? A los codones. ¿A qué codón lee primero? Al codón que está en el extremo 5. ¿Quién es ese codón? AUG. Pero el AUG dice que el primer aminoácido tiene que ser ¿quién? La Metionina. metionina. Por lo tanto, el primer transferencia que va a participar es el transferencia que está llevando ¿a quién? A la a la Metionina. metionina. Profe, ¿qué tal si yo tengo otra transferencia? Tengo el de fenilalanina y él se quiere meter. No, no puede. Para eso es reconocido. ¿Cómo se reconoce? Ah, es que así como el mensajero tiene codón, 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 un extremo de transferencia tiene su anticodón. Y hay un reconocimiento de codón con anticodón. ¿Dónde se da este reconocimiento? En el ribosoma. Esto que yo te estoy explicando ahorita, me estoy adelantando, pero para que tengas un marco general, es parte de algo que yo te voy a enseñar en la penúltima clase llamado ¿qué cosa? Traducción. Pero te estoy explicando para que entiendas un poquito más el papel de transferencia. Bueno, y por último, aquí tenemos al ARN ribosómico. Al ribosómico. ¿Por qué se llama ARN ribosómico? ¿Dónde crees que se encuentre? El ribosoma. En los ribosomas. Por lo tanto, las funciones de este ARN ribosómico tendrán que darse en base a la función que hacen los ribosomas. Ahí está. Esos son los tres tipos de ARN tomando en consideración la síntesis de proteínas. ¿Sí? Entonces, acá está el esquema bueno, yo voy a correr el esquema igualito el PPT, pero ya te he dado pues un poco el panorama general, ¿no? Ahí está. Entonces, mira, tomando en consideración el proceso, mira, tomando en consideración, mira, lo mismo, pero no está viendo un esquema. El proceso donde el ribosoma sintetiza, mira, una cadena polipeptídica de aminoácidos, vamos a encontrar tres tipos de ARN. El ARN que copia al ADN por un proceso llamado transcripción. Ese es llamado ARN mensajero, M. Que se forma, obvio, en el núcleo y sale del núcleo al citoplasma. Donde cada tres nucleótidos es un codón. Por lo tanto, se dice que el ARN mensajero está formado por codones. El ribosoma lee el mensajero, mira. Lee cada codón, pero cada codón se relaciona con un aminoácido. Ah, por eso el otro ARN que está llevando, mira, a los aminoácidos. ¿A dónde lo lleva? A los ribosomas. Se llama ARN de transferencia. El cual tiene un extremo, un anticodón, que se complementa con un codón. Y el otro ARN que se encuentra al interior de los ribosomas es el que participa también en los procesos de síntesis de proteínas. Este está al interior de los ribosomas. Ahí está, mira, lo que yo te he explicado, mira. Que lo vemos ahora en este gran esquema. El ARN mensajero dice, lleva las instrucciones. El mensajero dice, lleva las instrucciones para hacer una proteína en particular. Desde el ADN en el núcleo hasta el citoplasma. Y contiene los codones. El transferencia lleva los aminoácidos a los ribosomas que se encuentran en el citoplasma. Contiene los anticodones. El ribosómico forma parte de los ribosomas. Este es el mensajero, mira. ¿Sí? Míralo de repente con un poquito más de detalle a nuestro amigo mensajero. Acá está el ARN mensajero, mira. En el citoplasma.
Pero ¿dónde se ha formado este mensajero? En el núcleo. ¿Copiando a quién? Copiando al ADN, copiando un pedazo de ADN. Este pedazo de ADN es un gen. Y el gen contiene la información para formar una proteína. ¿Sí? Para eso la cadena de ADN tiene que abrirse. No olvides que el ADN, ¿por cuántas cadenas está formada? ¿Una o dos? El ADN. ADN 2. Dos. Entonces, esa cadena del ADN, ese segmento tiene que abrirse y cuando se abre, el mensajero lo copia. Y luego ese mensaje sale del núcleo al citoplasma y se irá hasta los ribosomas. ¿Sí? Ese es nuestro amigo ARN mensajero. ¿Sí? Algunos detalles sobre nuestro ARN mensajero. ¿Sí? Dice, el mensajero es una molécula de cadena simple, complementaria a una de las cadenas de ADN del gen. El mensajero es una versión de ARN del gen que sale del núcleo celular y se mueve al citoplasma, donde se fabrican las proteínas. Durante la síntesis de proteínas, un órgano llamado ribosoma se mueve a lo largo del ARN mensajero, lee la secuencia de bases y utiliza el código genético para traducir cada triplete de codón en su aminoácido correspondiente. Acá es importante el código genético. Abajo tengo el código genético. Bueno, nuestro amigo mensajero es un poquito más complejo de lo que te estoy enseñando, ¿no? Yo te he enseñado nuestro amigo mensajero, profesor, acá está, ¿no? El amigo mensajero va del extremo 5 al extremo 3, ¿no? Tiene una información para formar una proteína y la proteína está formada ¿por qué? Por aminoácidos. Ahí está. Y cada aminoácido, ¿no? La codificación de un codón determina un aminoácido. Entonces el mensajero está formado por codones. Acá tengo el primer codón AUG y un último codón UGA, por ejemplo. Y entre estos codones, acá, entre el primer codón AUG y el codón UGA, acá hay otros codones. Ese es el mensajero. Solo te indico que este mensajero, en el extremo 5, está relacionado con una molécula llamada guanosin fosfato o guanosin trifosfato. Le llaman la caperuza o capucha 5. Y en el otro extremo, el extremo 3, está formado por un conjunto de adeninas. Adenina, 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 a la N, adeninas, que le llaman la cola poliA. Esto es importante para evitar que al mensajero le pase algo en su camino desde el núcleo hasta el ribosoma. ¿Sí? Ese es nuestro amigo ARN mensajero. Ahí está un poco lo que te comentaba. Acá está el código genético, mira. ¿Sí? Acá te he puesto a la tabla del código genético. ¿Sí? Te lo he adelantado, eso te lo voy a comentar, pero si lo tengo acá ya te lo comento de una vez. ¿Sí? Estos son los codones, mira. Mira. Estos son los codones, mira. Codón UUU. Codón AUG. Codón UCU. Codón UAU. Codón CAU. Codón UGA. ¿Qué es esto? Cada codón va a codificar a un aminoácido. Cuando en el mensajero tenga el codón AUG, ¿cuál es el primer aminoácido que llega con el ARN de transferencia? ¿Quién será? La metionina. Si luego el siguiente codón es el UUU, el ARN de transferencia que llega, ¿quién es? El que lleva a la fenilalanina. Y si el tercer codón es UCU, el transferencia trae a qué aminoácido, al serina. Y si el codón es UAC, ¿a quién viene? El aminoácido tiroxina. Y si el codón es CAU, ¿quién viene? El aminoácido histidina.
Y así se va leyendo todos los codones y se van formando la secuencia de aminoácidos de una proteína. Hasta llegar, ¿te acuerdas que te dije al último codón? Que puede ser el codón UGA. Cuando llegamos al último codón, el ribosoma termina esa síntesis de proteínas, porque el último codón es un codón de parada, codón de stop, codón de alto, dice alto, hasta aquí nomás. Ya se terminó, parada, parada o stop. Este es el código genético, que lo vamos a ver también en la penúltima clase, en la traducción. Pero bueno, ya tienes un avance de este código genético. El ARN de transferencia, el que te hablé, mira, transferencia, ¿no? Del extremo 5, mira, del extremo 5, ahí está, estas pelotitas son los nucleótidos, pero luego forma unos brazos, mira, se extiende formando unos brazos, ¿sí o no? Y hay que prestar atención a este bracito que es el brazo anticodón, donde estos 3 nucleótidos son el anticodón. Y así hasta el extremo número 3. La importancia del extremo 3 es que en el extremo 3, ¿quién se va a unir? El aminoácido. ¿Qué aminoácido? Los 20 aminoácidos. No los 20 juntos, no. Cada transferencia con un aminoácido. Es como el aminoácido, cada aminoácido tiene su carro. Su carro es el transferencia que lo va a llevar hasta ¿dónde? Hasta el ribosoma. ¿Sí? Ahí está. Acá tengo cómo están trabajando, mira. ¿Sí? Abajito tengo el ARN, al mensajero, mira. Que está formado por codones. El ribosoma está leyendo cada codón. Cuando lee el codón, G, A, G, A, G. A ver. Codón G, A, G. Ojalá salga. G, A, G. G, E, A, G. ¿Qué aminoácido es? G, A, G. ¿Qué aminoácido es? Ácido glutamínico. O glutamato. Ácido glutámico o glutamato. ¿Sí? El GAG es el ácido glutámico o glutamato. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Cuando se lee el codón GAG, ¿a quién le toca? ¿Qué aminoácido le toca? Le toca el aminoácido glutamato. Glutamato. O ácido glutámico, ¿no? Como glutamato o ácido glutámico. Entonces, este aminoácido que está acá, ¿quién es? ¿Es el glutamato o ácido glutámico? Es el glutamato. Ya está. ¿Cómo el ribosoma sabe que es el glutamato y no es la alanina, valina, treonina, fenilalanina, metionina? Ah, es que el codón que dice para glutamato se debe complementar con el anticodón que está llevando pues al glutamato. Profesor, ¿y cómo se complementa el codón con el anticodón? Tú ya lo conoces eso. En ADN te enseñé. ¿Te acuerdas en ADN? La adenina, ¿con quién se complementaba en ADN? Con timina. Con la tinina. Con la timina. ¿Y Timina. la guanina con quién se complementaba? Con la citosina. Con la citosina. Ya. En ARN también es igual, pero solo cambia. En ARN, la adenina se va a complementar. Ajá, ya no con la timina, con el uracilo. ¿Y la guanina con quién? Con la citosina. Con la citosina. O sea, esto que está acá arribita es lo que sucede en complementación en el ADN. Y esto que está acá abajito
es lo que sucede cuando digo complementación en el ARN. Por eso tú ves, mira, acá mira, C con G. Acá está, ¿se cumple esto, profe? U con A. U con A. Ah, ¿se cumple esto, profe? U con A, mire. Y de nuevo C con G. Se cumple esto, profesor. C con G. Ahí está, mire. Se complementa. ¿Sí? De todas maneras, esto lo vamos a volver a detallar cuando hablemos de la traducción. Esta es traducción. Cuando lleguemos a la traducción, la penúltima sesión, nuestra penúltima sesión. Cada RN de transferencia se une a un aminoácido específico para su inserción de este a la cadena polipeptídica. El anticodón es una secuencia de 3 nucleótidos que se une al codón, mira, anticodón con codón, complementario del ARN, asegurando la inserción del aminoácido correcto, ¿sí? Bueno, y el ribosómico, una vez más, este ribosómico forma parte de la estructura del ribosoma. No podemos comprender el el ribosoma, como parte de esta estructura. ¿Sí o no? Ya está mezclado dentro del ribosoma. Proteínas y ARN ribosómico forman toda esta estructura llamada ribosoma. En las células eucarióticas hay un tipo de ribosoma y en las bacterias procarióticas hay otro tipo de ribosoma, pero al final la función sigue siendo la misma. Síntesis de proteínas. Ahí está, ¿no? Como te dije, participa en el proceso de la traducción, que es lo que veremos en la penúltima clase. Bueno, yo creo que este gráfico ahora lo entendemos mucho mejor, ¿no? Este gráfico lo entendemos de mejor forma, este gráfico, ¿no? Acá tienes ADN. ¿Cuántas cadenas era el ADN? 2 cadenas, ¿sí o no? Y por el proceso de transcripción se forma el mensajero. Una sola cadena del mensajero, mira. Pero el mensajero se forma copiando una información ¿de quién? Copiando una información de una de las cadenas, mira. De manera complementaria. G, C, C, G, A, U, C, G, C, G, T, A. Se copia de manera complementaria, mira. ¿Sí? Cada tres nucleótidos es un codón. Cada 3 nucleótidos del mensajero es un codón. Cada 3 es un codón. Cada 3 es un codón. Ese codón lo llevamos al código genético y significa qué aminoácido va a llegar ahí. Por ejemplo, arginina, glicina, tiroxina, treonina, fenilalanina, alanina, valina, serina, y sigo, hasta llegar a qué codón. Serina. ¿Cuál es el último codón que me dice alto? UGA. Ajá, el UGA. Has estado atento, Karina. El UGA, pero no solo el UGA, mira. En la tabla, mira la tablita. ¿Quiénes son los codón stop? Que dicen alto. ¿Solo el UGA? ¿También quién es? El UAA UAG. y el UAG. Esos son los codones que dicen alto. Hasta ahí nomás llegó. ¿Qué tal si estamos hablando de una proteína que tiene 60 aminoácidos? Entonces va a llegar un momento donde aparezca el UGA, porque hasta ahí nomás se terminó, 60 aminoácidos. ¿Sí o no? ¿Sí? Esto lo veremos en traducción. Ahí está. Bien, entonces, esta parte lo dejo ahí.
Y antes de entrar a la duplicación del ADN, quiero que recordemos un poco cómo comenzó todo esto, ¿sí? Antes de entrar a la duplicación del ADN, recordemos un poco cómo comenzó todo este tema de lo que conocemos en la actualidad, ¿no? En la actualidad sabemos que la información genética se encuentra almacenada en la molécula llamada ADN, que una secuencia de ADN forma los genes. En este gen está pues la información para una proteína. Y estos genes se forman, ¿dónde se encuentran? En los cromosomas. ¿Y los cromosomas dónde están? En el núcleo de la célula. De una célula, ¿no? De todas las células. Que estaban en el espermatozoide, ovocito, se juntaron, formaron una célula y ahí pasó a todas las células. ¿Sí o no? Que el ADN tiene una doble, es doble hélice. Ya, pero todo eso no llegó así como yo te digo, ¿no? Fue un proceso largo, ¿no? En 1842, mira, recién se dio el nombre de cromosoma, sin saber qué cosa contenía el cromosoma. Simplemente se descubre unos cuerpos que se pintaban de un color dentro del núcleo de la célula. Y el suizo Carl von Nagel le dio el nombre de cromosoma. El ADN por primera vez fue aislado por Meissner en 1869, a partir de los núcleos celulares. Pues el ADN está en el núcleo. En 1901, Sutton y Boveri proponen la teoría cromosómica. Teoría. O sea, una teoría. O sea, para ellos, producto de todo lo que ya se había investigado, no hay vuelta que darle. Es en estos cuerpos llamados cromosomas, que lo había indicado Nageli, ¿no? En estos cuerpos llamados cromosomas, ¿no? Que viene a ser el ADN, y aquí está la información de la herencia, que ya nos había hablado Mendel en 1860. Están proponiendo, ¿no? Producto de todo lo que se había avanzado, ¿no? Pero todavía no lo podían demostrar. Y recién en 1930 se demuestra, con los experimentos que hace Morgan en una mosquita llamada Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta. Por lo tanto, se dice que recién en el 30 se da la confirmación de la teoría cromosómica. Esto que yo te digo, ¿no? Que los cromosomas son portadores de genes y que los genes contienen pues una información genética, ¿sí? Luego, ya en el 52, se logró, en el 52, se logró determinar que el ADN es la molécula de la herencia. En el 52, mira. Y tú sabes qué pasó en el 53. En el 53, Watson y Crick proponen el modelo de doble hélice, que el ADN no es una sola cadena, son dos cadenas. Y esto permite comprender mejor al ADN como una molécula que puede duplicarse, que puede copiarse y pasar de células hijas de células madres a células hijas. En el 55 se sientan las bases para que luego en el 61, mira, en el 61 se descubra esto, mira. Si tu abuelo nació en el 40, ¿sí? Y en el 55 tenía pues 15 años y le estaban enseñando biología, esto no le han enseñado a tu abuelo, porque recién en el 61 se descubre el código, este código genético que yo te enseño recién es en el 61, mira, esta relación entre los codones y los aminoácidos. Este es un proceso de aprendizaje, ¿no? De descubrimientos, ¿no? En el 86, ¿no? Se desarrolla una técnica llamada PCR. En esta técnica, ¿no? Secuencias de ácidos nucleicos. Secuencias de ácidos nucleicos, ¿no? Por medio de esta técnica, voy a resumirlo pues al máximo, ¿no? Por medio de procedimientos, esta secuencia, yo lo puedo amplificar. O sea, de pocas copias,
sacar cientos, miles de copias a partir de pocas copias. Y como tú sabes que el ácido nucleico, material genético, son copias, ¿sí? Esta de acá es esta de acá, no hay vuelta que darle, porque son copias, ¿sí? Entonces con esto se logra, pues, desarrollar una técnica que puede amplificar el material genético, ¿no? Yo te saco un hisopado de tu nasofaringe, y si en ese hisopado de tu nasofaringe encuentro material genético del virus COVID-19, ¿no? Pero ese material genético es tan pequeño, pero si yo esto lo llevo a esta técnica, y este material genético yo lo amplifico, y luego lo reconozco, entonces estoy identificando que tú eres un portador, ¿no? O estás contagiado ¿de qué? De COVID-19. Esta es la técnica que sentó de base para las pruebas o los diagnósticos moleculares, como el diagnóstico molecular que conocemos en la actualidad, que es el diagnóstico molecular, pues, del COVID-19. Pero no solo se utiliza para el COVID-19, para muchas cosas, ¿no? La medicina forense utiliza bastante esto, ¿no? El ADN de una persona para reconocer si esa es la persona que he encontrado de repente que murió quemada, ¿no? O murió desmembrada, ¿sí? O para saber incluso las pruebas de paternidad, también se utiliza, mira, todo, y 1986, mira. En el 97 es un hito lo que se logró en el 97, como puedes leer, ¿sí? ¿Qué pasó en el 97? ¿Qué pasó? Clonaron a la oveja Dolly. Fue uno de los Claro, ¿no? primeros humanos. Claro, claro, es un hecho pues que no sé, alguno de ustedes debe tener, de repente es de los, ¿no? Está muy pequeño, profe, está muy chiquito para saber qué cosa pasó acá, ¿no? Sí, ¿no? Es como de acá a 20 años te pregunten, ¿no? Papá, mamá, ¿te recuerdas de la pandemia del COVID? Claro, hijo, ¿no? Y el año lo vas a tener bien clarito, sino porque lo has vivido, lo has experimentado, ¿no? Todo lo que pasó, el país o la familia, ¿sí o no? ¿Cuándo comenzó? ¿Qué día comenzó? Si salió el presidente a decir esto, ¿por qué? Porque tu memoria se ha juntado con la experiencia que has vivido, ¿sí o no? ¿Sí? Se usaban mascarillas, ¿no? Por eso ahora usamos también mascarillas, por eso ahora se hace esto, antes no había esto, ¿no? ¿No? Y ya tus hijos o esas personas van a ver lo que venga de aquí para adelante, lo ven normal, pero para nosotros todavía va a costar este cambio, tenemos que adaptarnos. Ellos ya lo van a asumir algo como una normalidad. Nosotros todavía tenemos que adaptarnos a estos cambios, porque hemos estado acostumbrados de repente a otro tipo de costumbres, de formas, de relacionarnos incluso, ¿no? O de andar con una mascarilla incluso, ¿sí? Ellos ya lo ven algo natural, lo van a ver, ¿sí? ¿Sí? En el 97 también se dio este evento importantísimo en el mundo, ¿no? Se pudo clonar a un mamífero, y nosotros somos mamíferos, o sea, ¿nos pueden clonar a nosotros? Potencialmente sí. Que no lo pueden hacer porque hay principios éticos, todavía no. Pero yo te hago una pregunta. Y luego voy a pausar mi grabación porque a veces ya está. Esta es la clonación de Dolly, ¿no? Como lo vemos, mira, algo sencillo, no quiero perder mucho tiempo acá, pero un panorama para que ustedes vean, ¿sí? Nada del otro mundo, ¿ah? No sé, en mi casa puedo hacer esto, nada del otro mundo, mira. Tengo una oveja donadora, le quito una célula mamaria, su célula mamaria tiene 2N. ¿Por qué 2N? Dos juegos de cromosomas. Un juego de su papá y un juego de su mamá, como todos nosotros, ¿sí o no? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Ahí está. Ya, pero de esta célula mamaria solo me quedo con su núcleo. ¿Y qué cosa contiene el núcleo? Los cromosomas. De su padre y de su madre, de esta célula oveja dorset finlandesa.
Ahora, de otra oveja, saco un ovocito, que es el gameto femenino. Elimino el núcleo y me quedo solo con la célula. Y a esa célula le agrego el núcleo que saqué de la otra oveja. Ahora tengo una célula 2N con dos juegos de cromosomas. Esa célula le implanto a otra oveja, una madre sustituta. Esta célula se desarrolla, embrión, feto, y nace ¿quién? Dolly. Y la pregunta, ¿Dolly de quién es clon? ¿De quién es clon Dolly? De la oveja Dorset. De la Dorset finlandesa, ¿sí o no? ¿La madre sustituta aportó con alguna célula? No, simplemente fue pues el receptáculo, ¿no? Vamos a decir así, de crecimiento, ¿no? La oveja negra escocesa aportó la célula. Pero ¿dónde está la información genética de un individuo, chicos? ¿Dónde está? Yo te enseño, ¿dónde está la información genética de un individuo? En su cromosoma, profe. ¿Y dónde están esos cromosomas? En el núcleo. Entonces, ¿quién aporta el núcleo? Dorset. Dorset. La Dorset, pues, sí. ¿Es la Dorset? Sí. Ahí está. Incluso Dolly tuvo su cría, mira, ¿no? Ahora, Dolly tuvo un envejecimiento prematuro. Son los procesos propios de este procedimiento, ¿no? Pero es un evento importantísimo para la ciencia, ¿no? Este tema de la clonación, ¿no? Cuando su uso es un uso, bueno, como siempre te he comentado, ¿no? Cuando es un uso para las grandes mayorías, ¿no? Si yo lo uso para, ¿no? Enfrentar las grandes mayorías, los grandes problemas que pasamos como sociedad, allí la ciencia tiene que ayudarnos, ¿no? Bueno, y uno de los últimos hechos, ¿no? Importantes que también aperturan un gran desarrollo frente a enfermedades, ¿no? Esperamos para la gran mayoría, como siempre, ¿no? Con la buena intención, es la técnica CRISPR-Cas9. Es una técnica para editar genes. Así como tú tienes un programa para editar tus videos, ¿no? No sé si han visto programas, ¿no? Creo que uno de los más conocidos es para editar videos. Justo mi hijo me dice, papá, instálame ese programa, Filmora, ¿no? El Filmora, no sé si algunos han utilizado el Filmora, ¿ya? Tienes todo tu video, ya esta parte no me gusta, lo corto. Ahora como he cortado, pego estos dos, esta primera parte lo pego para otro lado, o saco una parte de un video de otro lado, lo junto acá y genero mi video, ¿no? Lo podemos hacer con los genes también eso, por medio de esta técnica. Cortar y pegar, corta y pega. ¿Qué tendríamos que cortar? Lo malo, ¿no? Los genes defectuosos, ¿no? ¿Te acuerdas que, no sé si te llegué a pasar a ti en la clase pasada el video de la enfermedad de Huntington? ¿Sí? Es una enfermedad de genes recesivos que están en los padres, ¿no? El padre puede tener un gen dominante de la proteína huntingtiana y un gen recesivo de la proteína huntingtiana. Como tiene el gen dominante, no padece la enfermedad. La madre puede tener también un gen dominante de la proteína huntingtiana y un gen recesivo de la proteína. Pero como la madre también tiene el gen dominante, no padece la enfermedad. Pero ellos no se juntan y puede ser que el niño en esta combinación nazca con los dos genes recesivos. Y si nace con los dos genes recesivos el niño o la niña, él sí expresa la enfermedad. Una enfermedad que aparece a los 30 años, 30, 35 años. Problemas motores, no puede controlar sus movimientos, ¿no? Pero también es degenerativo, ¿no? Afecta su sistema nervioso, su conocimiento, su pensamiento y de allí, una vez que aparece la enfermedad, 10 años más termina por morir la persona, ¿sí o no? Eso es una proteína huntingtiana, proteína, por aparición de esa proteína. Y las proteínas se sintetizan en base a una información genética. Entonces tengo que cambiar ese gen, profesor. ¿Cómo cambio ese gen? Acá está, pues mira, corto pego, ¿sí o no? Es una técnica que permite, pues, a la luz
lo que puede desarrollarse más adelante la terapia genética, ¿no? Fue descubierta en el 2012, bueno, antes del 2012, incluso varios se pelean, no, yo fui el primero, que yo lo hice, ¿no? Bueno, este es un tema siempre polémico, ¿no? Pero da luces importantes al desarrollo de la ciencia, ¿no? La ciencia avanza, ¿no? Avanza por el bien de la humanidad. El tema está cuando a veces no se usa al bien de la humanidad. Ahí está el gran problema, ¿no? Bueno, bien, chicos, ¿hasta ahí alguna consulta, por favor?